¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, los saluda en estos momentos en la conducción del programa La Verdad en Exitosa. Como todos los días, estamos ya en sintonía a nivel nacional, radio, televisión y web. Nos pueden escuchar, nos pueden seguir con toda la información periodística que tenemos preparado para el día de hoy y que tengo ya lista para desarrollarla, y sobre todo, luego de escuchar parte de este discurso que dio el señor Mauricio Mulder en la conferencia de prensa del partido aprista respecto a la sustentación, el por qué es que amerita este asilo político que solicitó hace 2 noches exactamente el señor Alan García Pérez. Situación que sin duda alguna a todos ha sorprendido, porque mientras que se daba la audiencia o previa la audiencia en la que se determinó su impedimento de salida del país, él anunciaba que se va a someter a la investigación, y es más, luego dijo que se allana, y tampoco que es una sanción ni menos un castigo que el hecho que tenga que permanecer durante 18 meses aquí en su patria, en su país. Sorprendentemente, hora después hace todo lo contrario y ya sabemos el final de esta historia. Y precisamente nos trasladamos hasta la conferencia de prensa donde nuestra compañera Erika Rado permanece siguiendo los detalles. Erika Rado, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Información en vivo desde el Congreso de la República. Continúa esta conferencia de prensa de los integrantes de la célula parlamentaria aprista en respaldo a esta decisión de Alan García de pedir asilo en la Embajada de Uruguay. Ellos han manifestado que no hay las garantías para un juicio justo en contra del expresidente. Vamos a escuchar en estos momentos también parte de esa conferencia. Y eso es el factor que desencadenó la decisión de que se asile o pida asilo en el Uruguay. Sin embargo, esta mañana el fiscal Rafael Vela, el coordinador, ha dicho que eso no es así, que no había ninguna decisión prevista ni nada por el estilo. Esto no deja sin piso ese argumento para que el señor García pida el asilo. Y en segundo lugar, permítanme, bajo esa premisa, hemos visto casos en los cuales también la prisión preventiva era inminente. Pasó con Ollantumala, pasó con Nadine Heredia, pasó con Keiko Fujimori. Sin embargo, se quedaron aquí y enfrentaron a la justicia. ¿Por qué no ha hecho lo mismo el señor García, tomando en cuenta lo que él mismo dijo? Esto no es un despropósito a lo que él dijo antes de que se iba a quedar, él no se iba a escapar, no se iba a ir del país para enfrentar a la justicia. Gracias. En primer lugar, el fiscal Vela se ha pronunciado sobre la prisión preventiva. Nosotros lo que sostenemos era la información que teníamos, era que se venía una detención preliminar de aquellas que duran 10 días. Y claro, se iba a esposar al expresidente, se le iba a pasear como detenido, sin que siquiera tengamos un proceso penal propiamente dicho. Porque esas diligencias preliminares indebidamente usadas, sirven para detener a la persona y supuestamente obtener alguna prueba. Y por esa razón, o esa afirmación, esa filtración de información que se nos hizo llegar, se condecía con estas 3 diligencias que, oh sorpresa, habían sido señaladas de manera continua para la presente demanda. Esa situación es, por lo menos, llamada a sorpresa y a preocupación, y más la información que teníamos, la detención preliminar. Por esa razón es que considerábamos fidedigna esta información y que el asilo debería corresponder. Ahora bien, usted sostiene las razones por las cuales los otros procesados aceptan una prisión preventiva. Ya lo he dicho, respecto a Alan García no hay investigación, hay una persecución, señor. Respecto a Alan García ha pasado con lo que ninguno. Este señor filtra información, juega en pared con el IDL, el mismo día que llega para dar su declaración, en minutos antes de que empiece la declaración, sale el reportaje de IDL Radio, referido a qué, a lo que justamente era materia de la infracción de la investigación. Y el día del sustento del impedimento de salida del país de Alan García, ¿qué se utiliza? La traducción del IDL para evitar la traducción oficial, que evidentemente tomaba algunos días para poder desarrollarse. Así que los hechos son absolutamente diferentes. Ya la actitud del fiscal José Domingo Pérez no solamente la advertimos, les estoy recordando, en esta investigación iniciada por una casa en Bellavista, sino además porque él denegó la presencia de la defensa técnica de Alan García en las declaraciones del señor Odebrecht y del señor Barata que se produjo en Brasil. Jorge el Castillo quería. Ampliando la respuesta para Radio Programas del Perú.
El artículo 3º del Tratado de Caracas sobre asilo diplomático dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma alguna ante tribunales ordinarios y por delitos comunes. Así que hay una diferencia sustancial entre el caso de Alan García, que no tiene proceso y que es imputado en una conferencia hecha cuando él ya no era presidente, y casos como los que usted ha mencionado, Toledo, Villarán, Keiko Fujimori, etcétera, que ya tienen proceso. Entonces, no es posible, porque además, en los casos específicos de Toledo, en el caso específico del tema de la Municipalidad de Lima, se refiere a pagos por coimas, que es distinto. Una cosa es pagar coimas y otra cosa es pagar una conferencia. Bien, Pedro, entonces parte de esa conferencia de prensa en donde precisamente el abogado de Alan García, el doctor Erasmo Reina, ha indicado que pues IDL se habría convertido en una sucursal del despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, y también pues que ha visto una actitud hostil por parte del fiscal, no de investigación, sino de persecución. Adelante contigo, Pedro, al estudio. Gracias por la información compartida, Eric Carrado. Estamos escuchando atentamente los argumentos que terminan lanzando los que en cierto modo defienden a Alan García. El abogado Erasmo Reina también estuvo allí presente. Tengo aquí en mis manos, por ejemplo, la carta de Alan García, en la cual está solicitando este asilo político a la República Oriental de Uruguay, en la que básicamente acosa casi lo mismo que mencionó Mauricio Mulder durante su aseveración, lo mismo que Jorge del Castillo, lo mismo que Erasmo Reina. Menciona un tema de resquebrajamiento de los instrumentos de institucionalidad del Estado de Derecho aquí en el país. Y la verdad que considero desde el punto de vista periodístico que lo que están haciendo básicamente es usar cualquier argumento menos el tema legal. Porque he leído varios temas, varios puntos que diversas personas vinculadas al APRA o dentro del entorno de Alan García sostienen para que pueda justificar el tema del asilo. Por ejemplo, es que ellos sospechaban ya que esta semana que viene iban a dar la prisión preventiva, que esta semana que viene había la orden. O sea, tantas sospechas que termina abonando supuestamente en la persecución, tesis de persecución, en la que intentan convencer al presidente uruguayo Tabaré para que de esta forma le pueda dar el asilo político. ¿Le puede conceder? Como puede que no. Sin embargo, esto vamos a analizarlo en estos momentos aquí en los estudios con un experto en Derecho Internacional, valga verdades, porque tampoco vamos a caer en el vacío de hacer un tema de comentario netamente político, cuando aquí lo que intenta conocerse básicamente es el extremo legal jurídico dentro de esas relaciones bilaterales Uruguay-Perú, bajo qué criterio, bajo qué mecanismo o bajo qué condiciones esto va a tener siendo favorable o no en torno al señor Alan García Pérez. Víctor Marroquín, abogado experto en Derecho Internacional, se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Señor Marroquín, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tengo aquí la carta de Alan García. Es bastante extensa. Se tomó la molestia suficiente para que pueda redactar y justificar ante el presidente Tabaré su motivo por la cual tendría que ser acogida esta solicitud de asilo político. ¿Usted leyó la carta? Sí, la he leído. Sí. ¿Qué encuentra en la carta? ¿Hay algún argumento legal que puede, en cierto modo, abrirle la puerta al asilo político a Alan García? Sí, sí. En primer lugar, quisiera decir que mi opinión no es política, sino estrictamente legal. Y la Convención sobre Asilo Diplomático se está confundiendo, y lo he escuchado, siempre se refieren a una Convención sobre Asilo Político. Y es una Convención sobre Asilo Diplomático, que se da cuando una persona vive en un país, está en un país y acude a una sede diplomática y solicita el asilo al embajador o al funcionario diplomático que está acreditado en ese país. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Cuál es la diferencia, un asilo diplomático de un asilo político? Asilo político es, por ejemplo, el de Julian Assange, Wikileaks, que está en Ecuador y solicita un asilo territorial en el país. Él no es, no está, él sencillamente está diciendo, yo quiero que me den asilo, que este país me asile, ¿no? Pero no va a una embajada.
o se está pidiendo un asilo político territorial dentro de ese país. Y ¿no? lo que dice al inicio, en el primer párrafo de su carta, dice: mi condición es presidente constitucional de la República del Perú, donde ejercí el honroso cargo de jefe de Estado elegido por pueblo en 2 ocasiones. ¿Recurre usted para solicitar asilo político en Uruguay? Sí, claro. Ese tenor, ¿qué es lo que manifiesta? Él está pidiendo asilo político, pero la Convención es sobre asilo diplomático porque lo tiene que hacer siempre a través de la misión diplomática que está acreditada en el Perú. O sea, no lo puede hacer directamente en Uruguay, porque él no está en Uruguay, claro, está aquí. Y necesita lo que se conoce como un salvoconducto para que lo autoriza y pueda salir del país, y ese salvoconducto se lo tiene que dar el gobierno peruano. Y con eso él puede, digamos, cruzar las fronteras necesarias para llegar a Uruguay y obtener la protección del gobierno uruguayo dentro de esa jurisdicción territorial. Desde ayer que se conoció, señor Marroquín, este pedido de asilo político, se viene mencionando el contexto de este tratado al cual apela Alan García, en la cual, por ejemplo, menciona la letra, uno de los párrafos, que no se les va a conceder a aquellos que están investigados bajo investigación por delitos comunes. En el caso, por ejemplo, que se le está siguiendo también a Alan García, y que por ese motivo no tendría que concedérsele el asilo solicitado. Bueno, en este caso la convención con respecto a Uruguay es una convención distinta a la que se aplica a los otros países que la suscribieron, porque no he oído a nadie mencionar 3 reservas que hizo Uruguay al tratado. Es decir, cuando uno hace reservas al firmar un tratado, lo que hace es sustrae ciertas cláusulas del contrato, que es el tratado, y dice: con respecto a mí se aplica el tratado, pero excepto esto. Bajo estas condiciones. ¿Y cuáles son las 3 condiciones de Uruguay? Veamos acá, veámoslo con tranquilidad, si es que hay el tiempo. Claro, por supuesto. ¿No? Aquí, por ejemplo, el artículo clave es el que dice: no es lícito conceder asilo a las personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios. Este término en forma es ambiguo, porque no existe en el derecho peruano que alguien esté procesado en forma. ¿No? ¿Cómo podría eso aplicarse a favor de Alan García? Se aplica porque todo tratado se interpreta bajo la Convención de Viena. Y la Convención de Viena tiene una disposición muy clara que dice que cuando el significado es ambiguo, oscuro, se puede recurrir a una serie de documentos. Por ejemplo, los trabajos preparatorios, el diario de debates, las discusiones que tuvieron lugar cuando se firmó el tratado, y eso demandaría un esfuerzo, digamos, jurídico muy importante para determinar qué cosa es lo que el tratado quiso decir en ese momento con esas palabras en forma. No, y la verdad que si nos metemos en temas de interpretaciones jurídicas, como que nos vamos a perder en el limbo. Claro, y eso de informe es muy importante porque el sistema de, por ejemplo, de prisión preventiva y todo esto que tenemos nuevo en el Perú, ¿sí?, no se contemplaba en el año 54. Entonces puede que no esté en ese diario de debate y puede que no haya sido contemplado y por lo tanto no sea parte de este tratado. Ya, pero la carta básicamente de Alan García, al solicitar un asilo político, se sustenta que es un perseguido político. Claro. Usted en la carta, por ejemplo, en los argumentos que pone, se nota, hay un sustento de que efectivamente se trata de un perseguido político en el país. Él lo pone en el contexto en el que todo el sistema jurídico peruano está, digamos, politizado. Lo que él está tratando de decir es: yo no estoy siendo juzgado por el Poder Judicial y nuestro país está haciendo un esfuerzo contra la corrupción que es bastante claro, pero el esfuerzo del Poder Judicial y de la Fiscalía es incipiente, o sea, es nuevo. Y los fiscales son jóvenes y son personas que están tratando de alguna manera de lograr, pues, los objetivos que tienen que hacer, incluyendo a los jueces. Entonces, esto se ve como algo un poco exagerado, por ejemplo, 36 meses, 18 meses de impedimento. En el tema de lavado de activos. En el tema de lavado de activos, claro, o en cualquier otro delito, porque se ve como una investigación demasiado larga. O sea, digamos, si van a investigar a una persona, pueden decir 6 meses, un tema razonable. O si una persona tiene hijos o vamos a investigarla, pero vamos a investigarla en 1 año, una cosa así. Digamos, una prisión preventiva de 1 año, pero no 3 años, es demasiado tiempo. Si es necesario más fiscales,
pues que se pongan más fiscales a trabajar para que se realice la investigación más rápido. Claro, eso puede ser un tema de interpretación respecto a lo que está pasando en el ámbito jurídico en el país, pero lo que quiero llegar es, por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que usted podría encontrar en el tema de supuesta persecución o una tangible persecución política de la cual apela el expresidente peruano? Por ejemplo, yo encuentro la carta, si hago un cruce, por ejemplo, del texto, si yo me pongo a analizar las hojas que demandó imprimir este documento a nuestro equipo de producción, dice, hoy, en el segundo párrafo, hoy una vez en mi patria las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Sin embargo, doy vuelta a la página y lo que encuentro es una referencia que básicamente la hace, que es este informe de la Comisión Lavallato del Congreso de la República, en la cual dice, el Congreso aprobó, y dice en su defensa, el Congreso aprobó por mayoría de 65-18 el 9 de noviembre de este año un amplio informe de comisión multipartidaria Lavallato, elaborado en 2 años, en el cual se precisa que no existe ningún elemento, delación o prueba que vincule a Alan García con los temas investigados. Si yo agarro el documento y digo, a ver, si dices que es persecución, pero hay una institución que te ha limpiado, que no te incluyó dentro del informe. Entonces, y yo lo que percibo es un respeto de poderes. Bueno. No hay una intromisión política de manipulación del informe, que entre todo el juego político que se ha generado, el mismo García reconoce en su documento que el Congreso no le incluyó en el informe, por cuanto ellos en votación democrática así lo han dispuesto. Entonces, ¿dónde se puede ver un tema de intromisión política para una persecución en su contra? Claro. El primer punto es este. Él dice eso, pero inmediatamente después dice, a pesar de que yo no estoy incluido en ese informe, quiere decir que el Congreso ya determinó de que yo no estoy incluido, que no he participado en ninguna de esas cosas, se me ha dictado un impedimento de salir del país por 18 meses. Entonces es una contradicción. Aquí hay alguien que está manipulando alguna cosa y yo no sé qué cosa es, pero lo hace de una manera muy inteligente, de que uno lee la carta y evidentemente se ve que hay una contradicción en términos. Y aparte, ha ocurrido algo que pasó después de escrita la carta, pero es una interferencia política que quizás fue bien intencionada, fue el presidente que llamó directamente al presidente. Entonces, el presidente es el poder ejecutivo, es el poder político, es el mandatario de la nación. Entonces, él, en mi opinión, no debió haber llamado. No debió haber llamado. Pero básicamente hizo lo mismo que hizo cuando llamó a España para el tema de la detención de Inostroza Pariachi. No, él llamó para que lo expulsaran. Él dijo que quería que lo expulsaran y llamó directamente para la expulsión. Doctor Marroquín, es el mismo extremo, el mismo acto político que hizo el presidente Vizcarra cuando llamó directamente hasta España para que se pueda finalmente lograr la detención hasta de ser posible la expulsión posterior de César Inostroza. Es el mismo acto político que termina haciendo. ¿Por qué avalamos en el tema de Inostroza y por qué no avalamos en el tema de Alan García cuando llama también al jefe de Estado de ese país? No existe esta convención con España. Esta convención es interamericana. Y en el caso de Inostroza hay un proceso de extradición. En el caso de Inostroza, él es sencillamente un prófugo. Él se escapó. Ahora, él no ha buscado asilo diplomático. Ahora, en el tema que es cierto lo que usted menciona, que en la referencia que hace Alan García en su carta sobre la aprobación que hizo el Congreso 65-18 con votos en contra, 18 votos en contra, para que no lo incluyan en el informe de la Comisión Lavallato, es cierto, pero también ese punto, por ejemplo, ha sido tantas veces expresado, al menos aquí en Exitosa, respecto a la vinculación del informe Lavallato con la investigación fiscal. Y lo que muchas veces dijeron, o siempre dijeron especialistas, desde el Congreso mismo, desde el Ministerio Público mismo, que el informe Lavallato no es vinculante con la investigación fiscal. Claro. Al no ser vinculante, el Congreso puede decidir una cosa, que no se le incluya, pero la investigación que tiene el Ministerio Público no lo detiene. Esa autonomía no representa tampoco interferencia, al contrario, es un tema de autonomía de poderes. Lo que la carta dice es precisamente lo que usted está mencionando. Entreteje, ¿no?, de una manera una cosa con otra y está tratando de relacionar esa falta de autonomía con una relación con el Congreso de la República y con el Poder Ejecutivo. O sea, lo que está diciendo es aquí, todas estas personas están de alguna manera de acuerdo para que esto proceda de esta forma. ¿No es referente al Congreso. Referente al Congreso. O sea, el Congreso ha hecho esto
y entonces me dictan este auto de impedimento. Claro, pero por la autonomía que tiene el Ministerio Público para que siga investigando, porque el informe Lavallato no es vinculante a los casos que él sigue. Claro, pero él está diciendo al mismo tiempo de que a él no le parece eso tan autónomo. Claro, pero esa es su percepción, pero así está la regla de juego en el país, o sea, claro. Sobre su percepción se tiene que de fallar sobre la autonomía de poderes que lo mantiene en todo caso el Ministerio Público con la investigación en su contra. Claro, eso es lo que puede mencionar Uruguay, por ejemplo, acá cuando dice que eso no es en forma. Ahora, es importante de reconocer la primera reserva, por ejemplo, que hizo Uruguay, que es importante acá, que hay que verla. Dice, el gobierno de Uruguay hace reserva el artículo 2 en la parte que establece que la autoridad asilante en ningún caso está obligada a conceder asilo ni a declarar por qué lo niega. Así es. Ya, entonces quiere decir que ese artículo no existe. Lo que quiere decir que Uruguay puede declarar asilo si lo desea. Así es. Pero sí se obliga a decir por qué lo niega. Porque está desapareciendo este artículo. Eso es. O sea, no es que Uruguay no va a explicar. O sea, si Uruguay niega el asilo, tiene que decir por qué los ha negado. Claro, pero ahora, si lo da, no. Ahora, esa es la diferencia. Para terminar, el caso que se le dé asilo a Alan García en Uruguay, ¿el gobierno peruano puede negarle el salvoconducto para que se desplace hacia Uruguay? Puede negarle de facto, pero estaría incumpliendo un tratado internacional. O sea, estaríamos ante un caso que se tendría que llevar a La Haya. Porque se tendría un conflicto ya entre Uruguay y el Perú. O sea, estaría incumpliendo un tratado internacional y quien dirime esos tratados internacionales es la Corte Internacional de La Haya. En una respuesta política, si le conceden asilo político a Alan García en Uruguay, ¿puede finalmente hacer una protesta diplomática y romper relaciones diplomáticas con Uruguay? Podría romper relaciones diplomáticas con Uruguay. ¿Qué repercusiones tendría? No significaría por ninguna clase, ningún motivo, que podrían capturar a Alan García, que podrían ingresar al domicilio del embajador uruguayo, porque eso ya sería un acto de guerra. Ah, claro. O sea, porque la embajada y la residencia del embajador son ficticiamente territorio uruguayo, soberano en territorio peruano. O sea, uno no puede ingresar, como lo es la embajada de Estados Unidos o la residencia del embajador americano. O cualquier embajada peruana en otra parte. Cualquier embajada peruana en otra parte. Doctor Marroquín, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Ha sido la entrevista con el analista, con el abogado experto en Derecho Internacional, Víctor Marroquín. Y nos vamos inmediatamente una vez más con Eric Carrado hasta el Congreso de la República en la conferencia de prensa que ahora viene dando, tengo entendido, de Frente Amplio. Eric Carrado, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Información en vivo. Así es, la bancada de Frente Amplio se pronuncia precisamente en rechazo a este pedido de asilo político que ha realizado el expresidente Alan García en la Embajada de Uruguay. Vamos a escuchar en estos momentos las palabras del congresista Humberto Morales. Porque en ella va embarrada los actos de corrupción y de delito común, y no de persecución política. Invocamos desde aquí a la República Oriental de Uruguay desestimar esta solicitud de asilo, porque consideramos y hemos visto hasta este momento la separación de poderes en la República del Perú. Separación de poderes en la República del Perú, en la cual hasta este momento vamos viendo de que los procesos judiciales y que el Ministerio Público está realizando un conjunto de investigaciones en el marco del nuevo Código Procesal Civil, y en ella están ajustadas a ley. También mencionamos de que la situación jurídica en la cual se encuentra el señor expresidente Alan García Pérez se enmarca dentro de las investigaciones que el Ministerio Público ya ha llevado adelante, que el Congreso de la República ha emitido un informe en mayoría que está incompleta, y ese informe en mayoría incompleta ha hecho además que la bancada del Frente Amplio presente un informe en minoría en la que se menciona claramente todos los indicios necesarios
y que recomiendan la investigación correspondiente al expresidente Alan García y a la señora Keiko Fujimori. Por eso, creemos que la actitud que ha tomado el Congreso de la República en la aprobación de ese informe y mayoría, y que ha servido parte en el documento oficial que se habría presentado para la solicitud de asilo diplomático, no corresponde a la investigación ni a la persecución política que se está alegando en ese documento. Por eso, nosotros, en cumplimiento de nuestras funciones, emitimos un documento oficial que enviamos a los señores diputados del Frente Amplio en el Uruguay. Y tengan a bien de conocer. Bien, Pedro, entonces parte de esta conferencia de prensa que se realiza por parte de la bancada del Frente Amplio, dando su rechazo a este pedido de asilo que ha realizado Alan García. Adelante contigo, Pedro, en estudios. Gracias, Eric Carrado, por la información compartida. 12:31 minutos antes de ir a la pausa comercial respecto a la suspensión a la medida cautelar que están solicitando al Colegio de Abogados para la suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El fiscal acaba de pronunciarse hace unos instantes a través de su cuenta de Twitter, en la cual menciona a la letra, dice su cuenta de Twitter, en el comunicado, acerca de la medida cautelar presentada ante el Colegio de Abogados de Lima para suspender mi colegiatura por negar reunión con periodistas. Tribunal Constitucional, Indecopi y el decreto de ley 1265 han delimitado la actuación del abogado. Se sanciona el patrocinio por malas prácticas que afecten el derecho al debido proceso. Por ello, existe el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional. En mi caso, negar y posteriormente aceptar la reunión no es parte de un convenio de patrocinio. El Colegio de Abogados de Lima no puede apartarse de la justicia y el derecho, mucho menos inventar infracciones. Lo que corresponde es rechazar y archivar las inmotivadas denuncias. Está con fecha del día de hoy, 19 de noviembre, la firma del señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación. Vamos a la pausa y luego regresamos con ese tema y más aquí en La Verdad en Exitosa. Información en estos momentos desde Chorrillos con César Zúñiga. Rejas de losa deportiva se caen durante evento de colegio y dejan al menos 2 heridos. César Zúñiga, te escuchamos. Gracias, Pedro. Sí, buenas tardes. Información viva desde el distrito de Chorrillos. Exactamente nos encontramos en la zona de Nueva Caledonia, donde el día de ayer ha podido suceder una tragedia. Una reja completa de toda una losa deportiva se ha caído durante un evento que realizaba un colegio de esta zona. Para los detalles, vamos a conversar con una señora que ha estado presente el día de ayer. Señora, exactamente a qué hora sucede esto y qué es lo que pasó. Una de la tarde pasó todo eso, que los padres, la reja se lo estaba viniendo para los niños, los padres comenzaron a agarrar en eso que en la baranda y todo eso se comenzó a caer como un dominó, que los padres tuvieron que... Todo el contorno de la reja se cayó al mismo tiempo. Todo el contorno de la reja, como un dominó se vino todo. Y ya pues tuvimos que salir, solamente había dos heridos nomás creo, y los demás, bueno, hemos asustado bastante hasta la vez, sí. Indica que en la parte donde ha caído desde el arco que está acá, se han salvado ¿cuántos niños aproximadamente? 20, 30 niños han estado ahí. Sí, ha debido por el arco que lo ha sostenido, porque se le vio venir toda la rejas encima. Y usted ve, mire cómo está, todo oxidado, no va a decir que los padres, que el colegio tiene la culpa, ve oxidado todo eso, mire cómo está. No sé. ¿Qué sucede después de este incidente? ¿Ya la municipalidad ha realizado los gestiones correspondientes? Recién, en 10 minutos aparecieron todos para los carros para llevarse un poco de rejas, un poco de esos fierros. para que se vinieron los bomberos, vinieron la ambulancia para ver los heridos también. Señora, ahora estamos con otra señora también. Pedro, señora, usted estaba el día de ayer presente, su hijo estaba acá también. ¿Cómo exactamente? ¿Qué hicieron ustedes en el momento que se cayó la reja? Bueno, en el momento que vimos que la reja se venía así como una cuerda, como un dominó, nos comenzamos a agarrar y
teníamos que hacer un movimiento que nos fuimos para un costado, ver la manera cómo salir de ahí para que la reja no se nos venga encima, porque había aceite, cocina prendida, parrillas, y no sabíamos cómo salir en ese momento, porque todos los padres también estábamos vendiendo un costado de la reja. Me indica que también hay una señora que se cortó con el fierro que estaba oxidado. Sí, había una madre de familia que el fierro le había cortado un poquito de la parte del brazo y estaba sangrando pues el brazo. Pocos minutos sucede esto. Claro, y a pocos minutos dijeron, cuidado, cuidado, y ahí fue donde ya se venció todo el fierro ya. ¿Qué es lo que usted exigiría a raíz de esto? Bueno, yo exigiría, ¿no?, que el alcalde haga un poco más de mantenimiento mensual, quincenal, que venga a verificar a todas las losas no solamente de acá del asentamiento humano, sino de todos los sitios, de todos Chorrillos, ¿no?, que venga a verificar ese mantenimiento de losa, de fuego, de todo, porque a veces también uno no sabe en qué momento pueden ocurrir los accidentes. Correcto. Pedro, es la información, hay que recordar que este año, en verano, un niño falleció no en esta zona, sino en la zona de Las Delicias, precisamente porque el arco que se estaba columpiando estaba oxidado. Asimismo, los madres de familia que están en estos momentos acá indican que esta losa aproximadamente tiene 10 años de antigüedad. 10 años de antigüedad, pero precisamente se oxidado por la humedad que en este caso hay en la zona, y ellos exigen que haya una reparación correcta. En César Zúñiga, gracias por la información compartida, Dios gracias. No hay una vida perdida que lamentar, pero hay 2 personas sí que resultaron heridas y ojalá la municipalidad pueda corregir prontamente este problema, poniendo mejor infraestructura y no precisamente alguien por tema de humedad se te vaya a caer, simplemente te refleja una mala obra. No queda otra, es una mala obra. Y fíjese que se va Miyashiro padre de la Municipalidad de Chorrillos y entra Miyashiro hijo a esta gestión edil desde el próximo 1 de enero de 2019. 12 del mediodía con 40 minutos. En la coyuntura nos olvidamos lanzar la pregunta del programa, pero que es en redes sociales y a la gente ya nos está respondiendo. Pero lanzamos en este momento para conversar con el país también unos instantes más la pregunta exitosa del día de hoy aquí en La Verdad en Exitosa. Y es básicamente tomando una parte lo dicho por el congresista Mauricio Mulder durante esta conferencia de prensa que ha brindado hace un par de minutos atrás. Mauricio Mulder señala que se está criminalizando los partidos políticos en el Perú. ¿Qué le dirías a Mauricio Mulder? ¿Qué le respondieras? ¿Qué le dirías? Congresista, tienes toda la razón. Todos los partidos políticos están siendo mal investigados, por lo tanto se tiene que respetar el Estado de Derecho. Tiene que decirle, congresista, no esté mintiendo, por favor, no es así. ¿Qué tiene que decirle usted a Mauricio Mulder? Queremos saber cuál es la opinión de la población. Reitero la pregunta del programa. Mauricio Mulder señala que se está criminalizando los partidos políticos en el Perú. ¿Qué le dirías al congresista Mauricio Mulder? Y al respecto del tema, prestamos aquí en los estudios con Abel Salinas, quien es un militante del Partido Aprista, militante joven del Partido Aprista, Alan Salinas, me equivoqué. Alan. Un poco más me ponen Alan, mejor también Alan García. Alan Salinas me acompaña en estos momentos aquí en los estudios. Y sin duda alguna es importante escuchar qué es lo que tienen que decir con todo eso que está pasando dentro del escenario político que tiene en el ojo de la tormenta ahora mismo al líder aprista y expresidente por 2 ocasiones de nuestro país, Alan García Pérez. Alan, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente acá Exitosa. Lo que está pasando actualmente el expresidente Alan García es una persecución política. ¿Por qué crees que es persecución política? Es persecución política porque lo que actualmente se está haciendo es judicializar, politizar la justicia y en consecuencia esa politización hacer que a la oposición primero se le investigue. Donde hay cosas comprobadas, por ejemplo, como en el caso de Toledo, con sus 20 millones, donde está involucrado Pedro Pablo Kuczynski, en el caso de Humala, en el caso de la señora Villarán, y en el caso de Humala, donde está también vinculada la lideresa del Nuevo Perú, que es Verónica Mendoza, no se investiga. ¿Por qué hay esa preferencia de investigar a la oposición? ¿Qué es lo que se quiere brindar por parte del gobierno? Esa es la cuestión. Y lo que se quiere brindar, para precisar, y lo que se quiere brindar aquí es un show más que un gobierno. Ustedes siempre son esa estrategia, ¿no, Alan? O sea, ¿por qué a mí sí, por qué a él no? Cuando lo más lógico sería que en áreas de mostrar la transparencia o la inocencia de alguien,
es someterse a la investigación. ¿Cuál es el problema? Y Alan García se ha sometido a la investigación. No, está en la embajada uruguaya. Pero te comento algo. O sea, someterse a la investigación bajo el debido proceso es lo importante. Aquí, no, en el caso de Alan García y en el caso del segundo gobierno aprista, no se han encontrado indicios claros. Se ha encontrado en hombres de segundo nivel, como el caso de Cuba, que actualmente... según los datos que tenemos nosotros en el partido, se le está presionando para que él hable. Porque en la primera confesión que él dio no se indica a Alan García ni se indican a otros personajes. Ahorita te pregunto ese aspecto. Te pregunto algo. ¿Eres abogado? Yo soy sociólogo y una maestría en ciencia política. Ya. ¿Puedo hablar contigo el tema legal? Claro. Ya, bueno, porque de repente, como no eres abogado, de repente no vamos a poder entendernos en el tema del debido proceso. Explícame primero, según tu opinión, ¿cuál es el debido proceso? ¿En qué punto se le está vulnerando el debido proceso a Alan García? Primero, el tema del debido proceso entra con la presunción de inocencia. Acá no se está actuando con la presunción de inocencia. Acá de frente se está imputando al investigado. Estamos y después mal. No, claro. La prisión no estamos mal con tu argumento, te digo, Alan. La prisión preventiva es parte de ello. ¿Qué es lo que ha hecho Alan García frente a este esquema de politización de la justicia? Voy a anotar lo que me estás diciendo, para recordar todo lo que me estás diciendo. Obviamente llevarlo a la parte internacional, para que a nivel internacional se tenga en cuenta qué es lo que está pasando en el Perú, por qué el mal uso de la prisión preventiva. Pero no está con prisión preventiva. No, pero hay un indicador de que sí había. Es que no podemos llegar a la suposición. Eso es lo peor que estamos haciendo. La respuesta... en este respeto de la autonomía de poderes que tanto se viene esperando y que tanto, por ejemplo, se le demanda al gobierno cuando exigía la salida de Chávarri del Ministerio Público, y que Chávarri sigue. Chávarri sigue porque es un tema directamente del Ministerio Público. Pero no podemos que en el argumento facilista de decir, no, la prisión preventiva. Alan no está con prisión preventiva. No está con prisión preventiva, pero ¿qué puede pasar? Salir del país. Pero ¿qué puede pasar en un ministerio público politizado donde Chávarri hace una cosa, el fiscal le rebate y el gobierno quiere entrar a restablecer ¿Quién está el orden? mal? ¿Chávarri o José Domingo Pérez? Ambos. El Ministerio Público en general está politizado. Y el gobierno aprovecha eso. Chávarri tiene que quedarse en el Ministerio Público, según lo que tú me dices. No hay autonomía actualmente de la justicia en el Perú. ¿Chávarri tiene que quedarse en el Ministerio Público? Chávarri, según el proceso que él tiene, verá si se queda o no se queda. No, te Pero pregunto, acá también, tu discurso político, ¿tiene que quedarse o tiene que irse Chávarri? Por el momento yo creo que sí. Por el momento. Porque ahí Entonces, tienen que resolver ellos mismos autónomamente su tema. ¿Te parece bien que Chávarri haya denunciado a Pedro Pablo Kuczynski, a Mercedes Arauz, a Carlos Brus y a Alfredo Tron? ¿Te parece bien? Pero fíjate. ¿Pero te parece mal que José Domingo Pérez denuncie a Alan García? Fíjate. No, fíjate lo que te estoy preguntando. Está bien, mira. ¿Te parece bien lo que denuncian a todos? Que investiguen a todos. Es lo que dije al comienzo. Que se investigue a todos y que no se agarre selectivamente a la oposición para amedrentar. El selectivo, Alan, es de ustedes, hermano. No. Es de ustedes. No, para nada. Porque, fíjate, por eso te pregunté, Usted Alan. me pregunta y yo tengo que responder políticamente. Por eso te pregunto, o sea, me dices que el Ministerio Público no tiene autonomía, está politizado. Así es. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿te parece bien la denuncia contra PPK, contra Arauz, contra Brus, contra Torne? Y me dices que sí está bien. Ah, ok, te parece bien esa denuncia, pero ¿te parece mal la denuncia de Domingo Pérez contra Alan García? Están segmentando ustedes los casos. Jamás. Eso es peligroso en un tema de independencia, de autonomía de poderes y ustedes desde el APRA. Señor Paredes, no me malinterprete lo que yo dije. Acá se está haciendo selectivamente una investigación contra la oposición. Y está claro acá. ¿Por qué con los casos comprobados que hay no se tiene esa celeridad como se tiene, por ejemplo, en el caso de Alan García? Porque en el caso en Alan García. Y en el caso de Alejandro Toledo está fugado y desde hace mucho tiempo. ¿Y de quién depende Toledo? ¿Por qué, por ejemplo, el presidente Vizcarra con la misma oportunidad? Te pregunto, señor periodista, ¿de quién depende de Toledo? ¿De quién depende Toledo? El caso Toledo. De la Fiscalía, obviamente. No. De la Fiscalía. ¿Ves que están mal informados, Alan Salinas? No, para nada. Terriblemente mal informados. No, para nada. ¿Por qué dice que estoy mal informado? Porque el caso Toledo no depende de la Fiscalía. Te informo, para que no te laven el cerebro. Perdona que te diga así. Mira,
El Estado peruano ya remitió el cuadernillo de extradición a Estados Unidos. La extradición de Toledo ni siquiera depende de Vizcarra, Alan. Depende de Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde están revisando, se van a tomar el bendito tiempo que a todos nos está desesperando. No están ni en la mano de la Fiscalía, ni del Ministerio de Justicia, ni del Ejecutivo, ni del Congreso, ni de la APRA, ni pero de nadie. Está en manos de Estados Unidos. ¿No te informaron eso, Alan? Señor periodista, usted no está entrevistando. Está polemizando conmigo al decirme eso. Yo en ese caso yo también podría polemizar. Polemicemos, no hay ningún problema. Yo lo que estoy haciendo, a mí nadie me lavó el cerebro. Pero te pregunto, para empezar, escúcheme ahora, pues, por favor. Escúcheme ahora, si usted ya habló, déjeme hablar. Adelante, te escucho. Lo que yo estoy haciendo es básicamente, bajo los datos que hay en la realidad, tratar de decir una respuesta política frente a la politización de la justicia y frente al show mediático que está haciendo el gobierno. Y estoy respondiendo con la... Usted más bien no está respondiendo con la realidad. Le explico algo. Yo soy profesor de partidos políticos en San Marcos. Y yo les digo a mis alumnos, porque yo he tenido la posibilidad de poder viajar por el mundo y ver lo que pasa también alrededor de ello. Actualmente, los complementos de los partidos políticos son la prensa, y la prensa viene a conformar actualmente un partido político también, porque llega a la conciencia de la gente y usted lo que está haciendo es imputarme diciendo que me han lavado el cerebro. No, señor, a mí nadie me ha lavado el cerebro. Yo le hablo a usted con la realidad. ¿Por qué no hablamos de lo que hace el presidente Vizcarra, el presidente accesitario? Hablemos de Toledo. Yo me quedé en el tema Toledo porque no me aclaras aún qué tienen informado a ti, Alan. A mí, yo le estoy siendo bien claro. ¿Por qué el presidente Vizcarra llama a Tabaré Vázquez, al presidente de Uruguay, para explicarle sobre el tema de asilo? Pero ¿por qué no hace lo mismo y llama a Trump y habla sobre el tema de Toledo? ¿Por qué no habla sobre el caso ¿Por qué el caso de Susana Villarán no se investiga, por ejemplo, no podemos polemizar, ¿verdad? Así es, a mí me encanta polemizar. No me encanta, al contrario, no me corro del debate, no me corro la polémica. Me fascina, te digo. Pero siempre con la información necesaria y sin calumniar a la persona. Usted me está calumniando. No calumniamos. Me dice que me están lavando el cerebro y no tengo la información adecuada. Yo le hablo con la información, señor. Pero Alan, escúchame, hermano. Con el respeto que todos los peruanos nos merecemos. Tú, como yo, con quienes nos ven y no nos escuchan. No podemos caer en la mentira. Y te lo digo así, con la mentira. En el caso, por ejemplo, que eso es el tema... Mira, y ni siquiera salimos del tema Toledo hasta el momento. Agarrar el tema Toledo, decir, ¿por qué no se pide el tema Toledo? Porque el tema Toledo depende de Estados Unidos ahora. Y es una burda demagogia la que dijo Martín Vizcarra, el presidente de la República, cuando dice, antes que termine mi periodo, le traigo a Toledo. Oiga, ni siquiera de Vizcarra depende, de Estados Unidos depende. Así es. Entonces, ese aspecto que tú dices, por ejemplo, fíjese, ¿por qué no se lo mío con Toledo? Porque no depende de nadie del Perú, depende de Estados Unidos. Así es. Cerrando el tema Toledo. A ver, vamos al tema Alan, Uruguay. Tú me dices que ¿por qué llamó al presidente uruguayo Martín Vizcarra? Así es. ¿Qué te pareció la fuga de Inostroza Pariachi, por ejemplo? Me pareció muy mal. Ya. Él está comprobado que cometió actos de corrupción. Ya, ese es el tema de efectivamente, porque audios de por medio. Te doy la razón. Ok, ahí hay un tema. Bueno, a partir de los audios se comprobó lo que hizo este personaje, que es condenable. Pero fíjese, selectivamente para que se haga este tema del chuponeo, también es cuestionable. Miremos el marco bajo la cual hay un tema criminal ahí. Se judicializa todo este tema político, tema judicial. ¿Por qué razón? ¿Qué hay detrás de toda esta cortina de humo? Porque en realidad es una cortina de humo, porque el gobierno actualmente, si valga la verdad llamarlo gobierno, porque no está gobernando, es un presentador. Yo he escrito hace poco en El Montonero y dije que él es un presentador de un talk show político actualmente. Él no es un gobernante. Hablemos de nosotros. La anemia está subiendo. Ya, hemos denunciado acá ampliamente la anemia, te diré. Le digo algo más concreto. La semana pasada, en Chile, se acaba de firmar el tren bioceánico con China. Estaba en manos del Perú para hacerse eso. Debido a este problema que genera el mismo presidente de la República, nos está brindando circo. Y no está gobernando, ahora va a salir por Chile. Para que te des cuenta, el tren bioceánico acá tuvo mucha resistencia. Por más intención que pudo haber del gobierno, desde que se anunció el tren bioceánico había mucha resistencia y nunca se llegó a buen puerto. Pero volvamos al tema Inostroza Pariachi. Mira, te diré algo, Alan. Acá en este programa, en Exitosa, hemos hablado y cuestionado ampliamente reconstrucción con cambio, anemia, falta de inversión en el Ministerio del Interior. Sigamos con eso. Manejando todo eso, pero no nos descuidemos del ambiente político. El show dura poco. El show dura poco. Y nosotros no somos parte del show, por eso hemos cuestionado duramente las cifras tristes.
tristes. Yo hablo por el gobierno. Las cifras tristes del gobierno en cuanto a ejecución de gasto. Sin embargo, en el tema de Inostroza Pariache, ¿qué te pareció su captura? Me pareció excelente. ¿Y sabes cómo se gestó la captura de Inostroza? Bueno, después de cuántos días también, ¿no? No. Después de cuántos días, ¿no? No pasó mucho tiempo. Pero igual, después de cuántos días. No pasó ni siquiera una semana. Después de cuántos días, ¿no? Creo que menos de 2 días. Seamos sinceros también sobre esa respuesta. ¿Quién ha gestionado, por ejemplo, la gestión, quién ha gestionado la captura de, cómo se gestó la captura de Inostroza? ¿Recuerdas? Bueno, hay un proceso judicial al respecto, pero también al respecto sobre el gobierno, la respuesta fue no inmediata. Lo que hizo el presidente Vizcarra. No inmediata. ¿Por qué para el caso de Inostroza Pariache no se tuvo las medidas correspondientes por parte del gobierno? Y se quiso tomar las medidas correctivas con el tema, por ejemplo, impedimento de salida del país de Alan García. Para que se pueda gestar la captura, fíjate, para que puedan gestar la captura de César Inostroza, lo que hizo el presidente Vizcarra es llamar a España, al jefe de gobierno de España, y decirle que lo que está ocurriendo, desde España inmediatamente se activaron las alarmas, desde Perú lo mismo, Interpol, y lo ubicaron y capturaron. Mediante la llamada, la relación diplomática con España. Ha hecho lo mismo Martín Vizcarra aquí con Uruguay. ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Si te parece bien lo de Inostroza, ¿por qué no lo de Alan García? Me parece muy bien que se investigue, pero con pruebas y datos. No, pues es otra cosa. No, yo estoy hablando, yo estoy claro, yo he sido claro desde el inicio. Esa es otra cosa. A Alan García no se le está imputando con pruebas. El acto político no es persecución política. Es que es una persecución política. Mire, señor Paredes, esto de las conferencias, a raíz de que no se le ha encontrado nada en tema principal del Metro 1 de Lima, decidieron ampliar. ¿Por qué? Porque, o casualidad, y de reporteros, justo cuando Alan García entraba a la fiscalía, saca el boom, un refrito. Como no encontraron nada con los decretos de urgencia que decían que ahí estaba la coima, ¿no? Fueron algo de hace 6 años atrás que fue investigado por la mega comisión. Y de reporteros habló sobre los 24 millones de dólares de coima del Metro de Lima. Pero sin prueba alguna, señor. Solamente lo que están haciendo es... Cuba ha hablado, Cuba es el responsable de todo esto. A Cuba le negaron del derecho de colaboración eficaz, ¿sabías eso? No, señor, él se allanó, dijo que quería ser colaborador eficaz. No es que me esté diciendo que ahora sabe, que ahora sé. O sea, yo no le puedo decir eso. Cuba, mira, nuevamente me estás indicando. No, para nada. Eso sí no acepto, señor. No, te vengo diciendo, usted está polemizando conmigo nuevamente. Pero es normal una entrevista política. Si no contamos chistes entonces. En la entrevista se pregunta. Te estoy preguntando y te estoy informando porque veo que no conoces. Ahora te lo estoy diciendo. Pero es que por eso, porque veo que no conocías claro que sí, que a Cuba le negaron el derecho de ser colaborador eficaz. Si estoy acá para entrevistado por usted, yo tengo que tener las pruebas del caso, investigar primero antes de hablar. Yo soy profesor universitario. Te vuelvo a preguntar. Y yo siempre he ganado mis clases, yo no voy a ¿Sabías improvisar. que Jorge Cuba le han negado el derecho de ser colaborador eficaz? Señor, esa es una gran mentira. A Cuba no le han negado, a Cuba lo están presionando. Cuba dijo que puede ser, dijo que va a ser colaborador eficaz. No quiero que te sientas ofendido, como veo que te estás sintiendo ofendido por lo que te digo que no conoces y te estoy poniendo manifiesto. ¿Y cómo si gustas, pásame tu correo electrónico, te lo digo públicamente, te mando el documento fiscal donde le niegan a Jorge Cuba el derecho de ser colaborador eficaz. ¿Quién le niega? Si gustas. El fiscal Jiménez. ¿Por qué le niega el fiscal Jiménez? Te voy a mandar el documento para que lo leas. El señor se ha acogido a la colaboración eficaz. Y no has indicado nada a Alan García. Le negaron el derecho a colaborador eficaz. Pero ya, mira, fíjese, ¿usted sabía que se ha acogido a la colaboración eficaz? Por eso le estoy diciendo que le negaron pero ese derecho. No, él se acogió a la colaboración eficaz. Alan Salinas, ¿tú qué crees que tendría que hacer el Ministerio Público? ¿Seguir investigando a Alan García? Que se investigue, pero como yo he señalado, ahora bajo los parámetros internacionales del debido proceso. Aquí la prisión preventiva es una medida política, pero no es una medida judicial. Pero seguimos de lo mismo, Alan. No hay prisión preventiva. ¿Por qué insisten en una figura que no ha sido dada hasta el momento? Es una figura que se tenía que dar. Porque ¿según quién? Según lo que ya se tenía el precedente. Ya se tenía ¿Ustedes se tenían el borrador del requerimiento de prisión preventiva? No, pero, señor, tenemos que de alguna manera responder políticamente a la politización de la justicia. Bien, Alan Salinas, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Si gusta, me pasas el correo, te mando el documento de donde finalmente a Jorge Cuba le niegan el derecho de ser colaborador eficaz. Sergio Jiménez es el nombre del fiscal. 12:57 minutos. Información en estos momentos con Rosario Victorio desde Bellavista, donde la basura desgraciadamente sigue inundando calles de la urbanización San Joaquín y San José.
Los camiones recolectores no pasan hace 5 días. Rosario Victorio, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Pedro. Información en vivo desde Bellavista. Los vecinos de la urbanización San Joaquín nos escribieron al WhatsApp de Exitosa para contarnos que están indignados porque hace 4 días gran cantidad de basura de todo tipo invade el Parque Los Héroes. Nosotros hemos visto los tachos que están repletos y nadie hace nada pues para limpiarlos. Vamos a conversar con uno de los vecinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Cuéntenos la indignación que tienen ustedes por esta basura. Bueno, pues ya tenemos más de una semana con los tachos llenos de basura. No están pasando los grupos recolectores de basura durante el día que les corresponde. No vienen a recoger la basura, pues que está regada por todos lados, ¿no? Poco infeccioso, pues ese es un peligro para los niños, para la gente, atrae moscas, atrae insectos y es un poco infeccioso. Señora, ¿qué tal? Usted también justo tiene su vivienda frente al parque. Sí, frente al parque y está lleno de basura, señorita, que no vienen por a recoger, ¿no? Según dice que los carros están malhumados, cualquier pretexto saca, uno paga a su gente, es la municipalidad y eso debe de pagar porque esa pobre gente trabaja para algo, no para recoger su dinero y recoger la basura, bueno, pues en fin, ¿no? Bueno, lo que sabemos también es que los vecinos se han acercado a hablar con las personas de la municipalidad. ¿Qué respuesta le han dado? Sí, yo reiteradamente me he tratado de comunicar a la municipalidad mediante su WhatsApp. En la primera vez, mediante su Facebook, inclusive hasta me bloquearon, porque yo era prácticamente uno de los pocos vecinos que acá presentaban ese tipo de reclamos. Me tuve que actuar mediante su WhatsApp. Indicaron que un tal señor Vilca iba a venir mediante su programa de Atento Bellavista, pero hasta el momento han pasado ya 2 semanas y el problema de la basura sigue, ¿no? El problema es, como me dijo el chofer del camión cuando lo abordé, fue que me indicó de que ellos no les están pagando ya de 4 a 5 meses personal contratado turno-noche. A pesar de que le comuniqué eso a la municipalidad y le mandé al WhatsApp de ellos de Atento Bellavista diciéndole que a ustedes no les da vergüenza el problema que nos están ocasionando y nunca me respondieron, a pesar de eso, nada, ¿no? Porque ellos recogen la basura, sí, pero le recogen no normalmente. Pasan por una cuadra, por otra cuadra no pasan y así de forma reiterada y justamente por lo que ellos me dicen, ¿no? No tenemos la intención de apoyar porque no nos pagan. ¿Quieren ustedes nos reclaman si no nos pagan 4 o 5 meses? Usted también está muy incómodo con este problema de la basura. Así es, señorita. Hoy día nos hemos acercado en representación de del complejo deportivo y el señor Milton, que es gerente de lo que es Parques y Jardines, nos explicó de que y nos pidió la disculpa del caso y a partir del mediodía o por la tarde el día estarán pasando a recogerla. Eso es lo que me han dicho, o sea, nosotros vamos a esperar hoy día, ojalá que cumplan su palabra y estaremos atentos para poder nuevamente entrar en conversaciones, a ver qué medida tomamos. Claro que sí, Pedro, como ya escuchaste, les prometieron que iban a llegar al mediodía, ya son poco más del mediodía, es la 1 de la tarde y hasta el momento no hemos visto ningún carro de la municipalidad. Nosotros nos vamos a quedar todavía por acá para observar si es que realmente ellos se acercan a recoger, porque como has escuchado, esto es un foco infeccioso para todas las personas que están en la urbanización San Joaquín en Bellavista. Esa es la información que tenemos desde acá. Adelante, estudios. Gracias por la información alcanzada, Rosario Victoria. El día de ayer en Exitosa Domingo tuvimos amplia programación, tanto así que tuvimos que cambiar toda la pauta porque la gente comenzó a mandarnos precisamente las imágenes a través del WhatsApp de Exitosa sobre el tema de basura, camiones que están inoperativos, patrulleros inoperativos, y eso es importante, que la gente comience a cumplir ese rol de vigilancia, fiscalizador sobre su gobierno local para que de esa forma comience a exigirle cuentas y, de ser posible, denunciar y sancionar a los responsables, porque esas cosas de basuras acumuladas en la vía pública es un tremendo, terrible atentado contra la salud. 1 de la tarde con 1 minuto. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. Una de la tarde con 10 minutos. Seguimos aquí en La Verdad en Exitosa, en esta segunda hora de programa.
Y en estos momentos yo quisiera un poco mencionar lo que se viene siguiendo en torno al caso Alan García. Mucho se menciona el tema básicamente de persecución política desde varios escenarios vinculados no solamente al APRA, sino también al fujimorismo, que básicamente en esos tiempos son los que vienen sintiendo la guillotina del Ministerio Público respecto a la independencia y autonomía de poderes. Porque no tanto como dice la carta enviada por Alan García, bueno, ni siquiera en ningún extremo. Una cosa es que exista una crisis política y otra cosa es que exista un copamiento de las instituciones que gozan de autonomía en nuestro país. El Poder Judicial, por ejemplo, ¿está copado por alguien del gobierno? ¿Alguien puede decir que Víctor Prado Saldarriaga está siendo digitado desde el Ejecutivo, o que Caruancho está siendo digitado, que Balbuena está siendo digitado, que Saguanay es digitado? ¿Alguien puede decir eso? Solamente recordemos cómo la sala del juez César Saguanay le enmendó la plana a Richard Concepción Caruancho en el tema de la detención preliminar de Keiko Fujimori. Le corrigió en su cara, le dijo, oiga, este es un copy pega. Así le dijo, en pocas palabras. ¿Y acaso eso no representa un tema de autonomía de poderes del poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, de la estructura de un Estado? El Ministerio Público, ¿quién puede negar aquello que está suscitándose dentro del Ministerio Público? ¿Acaso hay un copamiento del Ejecutivo? ¿Alguien puede decir que le digitan a Pedro Chávarri desde el Ejecutivo? ¿Alguien puede decir que le digitan al fiscal José Domingo Pérez desde el Ejecutivo? ¿Alguien puede decir? ¿Puede decir acaso que Chávarri responde a intereses del Ejecutivo? ¿No denunció acaso a Pedro Pablo Kuczynski? ¿No denunció acaso a Mercedes Arauz, a Carlos Bruce? Lo mismo que Alfredo Torne. Y posiblemente, si hay pistas que conlleven a Palacio de Gobierno también a Martín Vizcarra, ¿alguien puede decir acaso lo contrario? La verdad que hay un tema de autonomía, puede haber un tema de conflictos, un tema de decencia de moral. Pero ¿eso acaso está dinamitando en cierto modo la autonomía del Ministerio Público? La institucionalidad puede estar resquebrajada por las pugnas internas, pero la autonomía como tal, ¿acaso alguien la está manipulando? ¿Puede decir alguien, por ejemplo, que el Congreso de la República también está siendo digitado por el Ejecutivo, por el presidente Vizcarra, como asevera el copamiento de poder según Alan García en su carta dirigida al presidente uruguayo? ¿Puede alguien decir que el presidente de la República digita al Congreso de la República? ¿Que digita a Daniel Salaverry? ¿Que digita a Rosa Bartra? ¿Alguien puede decir que digita a Moisés Mamani? ¿Alguien puede hacerlo? Ni siquiera bancada tiene Martín Vizcarra. Solamente fíjense cómo se está peleando en el tema de bicameralidad. Gilbert Violeta, Carlos Bruce, Mercedes Arauz, por una parte dicen el tema bicameralidad sí va, y por otra parte Vizcarra dice que no va. Fíjense cómo se encuentran básicamente dentro del Congreso de la República. Aquí no hay ningún copamiento de poder, aquí no hay ningún avasallamiento a las autonomías que gozan todas las instituciones que administran justicia y que legislan para todos los peruanos. Ojalá que en el marco del respeto de los países se tenga que decidir el tema del señor Alan García, su asilo político solicitado a Uruguay, se tenga que decidir mirando bien el respeto a los poderes de los diferentes niveles de gobierno, diferentes instituciones que hay en el país, y no simplemente de buenas a primeras coger un documento, una carta que alguien lo puede escribir hasta intentando confundir. Porque por una parte, como bien dijo el señor Marroquín, el experto en Derecho Internacional, cuando menciona el tema del informe Lavallato, donde se asevera, por ejemplo, de que Alan García pone que el Congreso aprobó por mayoría no incluirlo. Eso representa autonomía del Congreso de la República. ¿Quién lo está digitando? No es la dictadura fujimontesinista la que en estos momentos impera en el país, que es la que se intenta hacer creer. Pero el ciudadano peruano es muy inteligente. Desgraciadamente para muchos, hoy estamos en una tribuna periodística que desagrada, que irrita, que fastidia, hasta que apesta. Pero es una posición. Si miramos las cosas como tienen que ser y no precisamente con color político. Y aquí es un tema de defensa a la democracia y a la institucionalidad que tan resquebrajada se encuentra en diferentes niveles de gobierno. Me indican en producción que me está reiterando nuestro productor el tema de este pronunciamiento que dio precisamente el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para que vean ustedes ese tema. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, tiene toda la libertad de actuar y de defenderse. Alguien le está poniendo la soga al cuello para que se vaya.
Alguien finalmente está diciendo, no, tiene que irse Chávarri, y ya lo han sacado a Chávarri, por más voces que hay en su contra. No, él sigue ahí. Y como siempre mencionamos, aunque no nos agrade o nos fascine su presencia, él tiene que seguir haciendo su chamba, que es investigar. Y eso es lo que ha hecho en el caso Chinchero. Que mañana más tarde el Congreso de la República determine su salida, será cuestión de respeto a la decisión del Congreso de la República, nos guste o no nos guste. Es así de simple. Lo que pase dentro de la institucionalidad del Ministerio Público es otro cantar. Pero no por eso los casos se tienen que paralizar. Persecución política ni 8 cuartos. Es un tema de investigación la que se está haciendo. Y tampoco pues nos dejemos lavar el cerebro diciendo que ya había la prisión preventiva contra Alan García. Ni siquiera detención preliminar han llegado. Apenas recién están en impedimento de salir del país. Y para que vean autonomía del Ministerio Público, y con esto doy la bienvenida a Cruz Silva, abogada de IDL que se encuentra con nosotros en estos momentos. Y en el tema, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, denunciado. Ya hay investigaciones en su curso. Sin embargo, el señor Pedro Pablo Kuczynski también está con orden de impedimento de salida del país. ¿Acaso Kuczynski es opositor al gobierno, como dicen desde el fujimorismo, como dicen desde el aprismo? ¿Acaso Kuczynski es opositor al gobierno? ¿No es acaso el que le dio ese pase, la pelota, a Martín Vizcarra en la sucesión de poder, en el acceso al poder que tuvo el presidente Vizcarra? ¿No es acaso oficialista Pedro Pablo Kuczynski? Pero fíjense, en este país se goza de tanta autonomía que hasta el oficialista Kuczynski está siendo investigado por el Ministerio Público. Aquí está el documento. Documento del Poder Judicial, además, donde le negaron la tutela de derecho porque consideró Kuczynski que estaban vulnerando el debido proceso. Y le dijo el Poder Judicial, no, señor Kuczynski, rechazado, así de simple. Eso es muestra de autonomía que se goza en el país y que Kuczynski, pese a que también está con orden de impedimento de salida del Perú, no hizo lo que hizo Alan García hace un par de noches atrás. 1:18. Cruz Silva se encuentra con nosotros. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se viene hablando mucho la necesidad de que se le suspenda la colegiatura por lo que pasa dentro del Ministerio Público. Así es, mira, nosotros presentamos 4 representantes de 4 instituciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Centros, CGTP y el Instituto de Defensa Legal al que pertenezco, un pedido de suspensión hasta por 2 años como sanción al abogado Pedro Chávarri por haber violado 2 artículos del Código de Ética del Colegio de Abogados. Al abogado. Así es. Ahora, abogado o profesional de derecho, hay que tener en cuenta que el Colegio de Abogados de Lima tiene la facultad respecto de todos sus agremiados a fiscalizarlos en el cumplimiento de los deberes éticos que tienen los agremiados por el solo hecho de haber sido colegiados como profesionales de derecho en este colegio. Sin embargo, hace unos instantes te comentaba justamente por interno de este pronunciamiento que emitió el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, respecto a esa solicitud en su contra, en la cual menciona el comunicado acerca de la medida cautelar presentada ante el Colegio de Abogados de Lima para suspender mi colegiatura por negar reunión con periodistas. Tribunal Constitucional, Indecopi y el decreto de ley 1265 han delimitado la actuación del abogado. Se sanciona al patrocinio por malas prácticas que afecten el derecho al debido proceso. Por ello, existe el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional. En mi caso, dice Pedro Chávarri, negar y posteriormente aceptar la reunión no es parte de un convenio de patrocinio. El Colegio de Abogados de Lima no puede apartarse de la justicia y el derecho, mucho menos inventar infracciones. Lo que corresponde es rechazar y archivar las motivaciones denunciadas. Mira, lo que está haciendo lamentablemente el fiscal Pedro Chávarri es tratar de confundir a la gente. ¿En qué extremo? Lo que se ha planteado ante el Colegio de Abogados de Lima no es una causa relacionada con un patrocinio o litigio indebido. Lo que se ha señalado es por la violación a 2 artículos del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Incluso el artículo 6 y el artículo 9. ¿Qué consiste en? No mentir, ser probo, ser veraz y presentar una postura o un desempeño de la profesión del derecho de tal modo que promueva la legitimidad ante la población. No mentir me parece está bastante claro. O sea, sí, claro. No hay vuelta que darle. Pero ser probo, ser veraz, ¿cómo se puede medir esos Está puntos? Relacionado con la mentira. Lo que pasa es de que el hecho mismo de mentir viola la probidad, mentira, la veracidad, decir los hechos tal y cual como son, el momento que se le solicita en su completud y no solo lo que le interesa, que es lo que sucedió finalmente, y el tema de la legitimidad está relacionado en efecto al hecho concreto de mentir. Son 3 bienes jurídicos, 3 deberes éticos
que son vulnerados con la actuación del hecho concreto de mentir. Ahora, el fiscal está señalando en su comunicado que él no patrocina a nadie y que en todo caso esto no debiera proceder. Lo que se equivoca, a nuestra apreciación, está tratando de confundir a la población. Lo que se ha planteado nuevamente no es una denuncia por un patrocinio ilegítimo o indebido, lo que se está planteando es una denuncia por haber violado los deberes éticos. Y ojo, esto está expreso en el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima y además el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2006 ha señalado que los colegios profesionales, que son organismos de derecho público, tienen la facultad en su rol de fiscalizador a abrir procedimientos disciplinarios a sus agremiados cuando vulneran los códigos de ética. Ahora, dentro de este extremo de la investigación en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sí hemos conversado con un abogado, miembro de este Consejo Comité de Ética, creo que se denomina, en la que mencionaba que efectivamente van a ver las partes involucradas y que se va a determinar la sanción de acuerdo al nivel de daño que se hizo a la institución. Así es, mira. Institución que no se refiere al Ministerio Público, sino al gremio de abogados. Al gremio de abogados, mira, en verdad es decir, al gremio de los profesionales del derecho. Como profesional del derecho uno puede litigar y uno puede también ejercer una función pública, como es el caso del señor Pedro Chávarri. Pero en cualquier situación o función asumida tiene deberes éticos que ya hemos mencionado, probidad, veracidad y legitimidad. Cuando tú vulneras estos bienes jurídicos éticos, estás haciendo que la profesión del derecho sea estereotipada y tenga un perjuicio frente a la sociedad. Es por eso que la decana del Colegio de Abogados de Lima, cuando Pedro Chávarri señala que si es que lo van a inhabilitar por haber mentido, entonces tendrían que inhabilitar a todos los abogados y abogadas. Porque todos los abogados mienten. Porque todos mienten. Eso realmente desprestigia y denigra a la profesión. Y no solamente eso, sino que crea estos estereotipos de que supuestamente uno como abogado podría mentir, y eso es absolutamente falso. Cruz Silva, y tomando aquello que dijo Chávarri y que lo dijo también aquí en Exitosa en su momento con el colega Nicolás Lucar, ¿eso no es real? ¿Que los abogados mienten? Eso no es cierto. Mira. No, te pregunto. Tu risa me parece... Lo que pasa es que los abogados lamentablemente en los hechos mienten, pero eso no significa de que esas mentiras no deban ser sancionadas éticamente por el colegio de abogados respectivo. Ahora, este tema de la mentira, que está muy relacionado a la percepción social, que supuestamente el abogado que hace pasar como verdad una mentira es un excelente abogado, es una tara que vulnera principios constitucionales de nuestra profesión. Por ejemplo, nosotros somos los encargados de ejercer el derecho constitucional de defensa de cada litigante. Si el litigante que está confiando en nosotros como profesión, en que los defendamos debidamente y le digamos la verdad a todas las personas, a funcionarios públicos, a personas individuales, ¿cómo es que ahora un alto cargo del Ministerio Público señala de que puede sin más ni más mentir? Ahora, eso se duplica. Su abogado Julio Rodríguez en una entrevista dijo de una manera bastante irresponsable que el señor Pedro Chávarri, como fiscal de la Nación, no tenía por qué decirle la verdad a los medios de comunicación. Y Julio Rodríguez hace un argumento también engañoso. Él dice, bueno, cuando uno patrocina puede o no decir nada, o mentir, o decir las verdades a medias. Esa es una estrategia de defensa dentro de un proceso penal. Pero fíjate, Cruz, si lo dicen dos abogados, indistintamente del lugar en el cual se encuentran en ese espacio de tiempo, si son fiscales o no, son dos abogados que usan la mentira como respuesta, como arma de defensa. Así es, lo que es pésimo. Lo que pasa es de que estamos acostumbrados a que eso sea así, pero todos los abogados y las abogadas estamos cansadas de esa percepción absurda de la profesión, que en verdad es muy honorable, de defender los derechos y controlar el poder a través de la abogacía. Pero ahí, por ejemplo, caigo en lo que dice Julio Rodríguez, abogado de Pedro Chávarri, y lo que dice el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, respecto a la mentira como uso, como argumento continuo de los abogados. Y uno también se pregunta, entonces, si eso es cierto, ¿por qué no tendrían que sancionar a todos los abogados, como dice Pedro Chávarri? ¿Cómo medir el nivel, el impacto de la mentira de un abogado y el escenario en el cual se usa? ¿Cómo determinar ese nivel de impacto sobre el gremio de los abogados, el uso de la mentira, Cruz Silva? Mira, en principio, cada persona, litigante, no litigante, o que ve frente a sí mismo un funcionario público que está mintiendo de una forma descarada, tiene que presentar las denuncias éticas correspondientes al Colegio de Abogados
correspondiente, y es lo que nosotros hemos realizado. O sea, si en su momento alguien no ha denunciado ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados, es un tema también de inacción y desidia, de quien ha visto esa infracción dentro del código. Así es. Y bueno, lo que pasa es de que la persona, el ciudadano de a pie, piensa que el abogado está facultado para mentir, y eso no es así. Justamente ese es el problema de la seria percepción que se tiene sobre la profesión de la abogacía. Ahora, sí es, en el caso concreto de Pedro Chávarri, un agravante, no es cualquier tipo de mentira. Recordemos, el caso por el cual se está mintiendo, que es la reunión con los periodistas, no solamente habla de la presencia de un agente externo en el proceso de selección de fiscal, que es el señor César Inostroza, es decir, un representante de un poder, el Poder Judicial, en medio del proceso de elección de un fiscal de la nación, que es otro poder, autónomo supuestamente, sino que además esta mentira está relacionada con una de las personas que está prófuga. Número 2, es relacionado al caso más importante de presunta red de corrupción en nuestro sistema de justicia desde el año 2000. Y número 3, la mentira no solamente se ha señalado reiteradas veces a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Entonces, a nivel regional, con la entrevista de Canal CNN, los abogados hemos quedado absolutamente desprestigiados. Entonces, ese es el impacto que se tendría que medir dentro de este proceso de ética en contra de Chávarri. Ahora, ¿quién puede en este momento estar seguro que el señor Pedro Chávarri está diciendo la verdad? En cualquier declaración. Si supuestamente mentir es, digamos, algo normal para él y para su abogado, ¿cómo podemos estar seguros que respecto de casos de PPK, de Vizcarra, de Toledo, de Alan García, de Keiko Fujimori, cómo podemos estar seguros de que nos está informando con la verdad sobre sus pretensiones en estas investigaciones? Bueno, en ese caso no podría responder esa pregunta, pero lo que te puedo mencionar es tendría que haber un juicio de valor de la población respecto a las pruebas que el Ministerio Público termina sosteniendo. Pero ese es el impacto. En el tema de Chávarri, hace un tiempo atrás, unos días atrás, escribí un artículo sobre el caso Chávarri, ser o no ser. Y lo que yo percibo es que Chávarri incluso tiene un poder mediático mucho más que el propio presidente de la República, porque ha terminado partiendo por la mitad a quienes dicen luchar contra la corrupción desde la óptica que uno tiene. Yo quiero que Chávarri se vaya porque no está luchando contra la corrupción, dicen unos. Yo quiero que Chávarri se quede porque sí está luchando contra la corrupción. O sea, tenemos a Chávarri en el centro de la lucha contra la corrupción. Y a esto salta la pregunta que te planteo. ¿Por qué ustedes quieren que Chávarri salga? Mira, porque lo que todo fiscal de la nación tiene que hacer es luchar contra la corrupción, pero sin escoger contra quienes ejerce el mandato de la ley desde el Ministerio Público. Las personas que están señalando, que estamos señalando que aquí hay un serísimo problema, es porque estamos viendo la impunidad respecto de personajes políticos como los líderes fujimoristas o el líder aprista. Está perfecto, y así se tiene que hacer, seguir las investigaciones respecto de Toledo, Humala, Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, pero el serio problema es que caiga quien caiga, y así siempre lo hemos dicho. Pero el serio problema es que el señor Chávarri está escogiendo sus impulsos respecto de estas investigaciones. Y esto, sumado al blindaje respecto de Pedro Chávarri en el Congreso, sorpresa, justamente sobre los líderes políticos fujimoristas y apristas, esas bancadas, todo coincide. Entonces, no solamente está eso, esta selectiva función fiscal, sino que además, por un tema de principios, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, está cuestionado por diversas cosas, desde el tema de su ratificación, desde lo relacionado a cómo llegó a ser fiscal supremo, quién votó por él, luego por quién votó para fiscal de la Nación en el año 2010-2011, está relacionado también a los casos que él ha llevado. Hasta ahorita no sabemos de algún gran caso, por ejemplo, que él haya tenido de frente como luchador contra la corrupción en estos últimos 7 años. Y ahora, Cruz Silva, respecto, por ejemplo, al tema de Pedro Chávarri, o lo que se está en contra de Pedro Chávarri, un poco como que el discurso, y de hecho que lo habrás escuchado también a Alan García en los últimos días, defensor de Alan García, como que se ha ideologizado mucho el anti-Chávarri, porque consideran que IDL está detrás de todo ese tema del Chávarri. Y muchos, por ejemplo, demandan a ustedes la respuesta por qué no se pronunciaron cuando Pablo Sánchez, por ejemplo, permitió la fuga de Toledo, teniendo el documento que tanto se menciona, teniendo el documento en las manos para que actúe de manera inmediata. Nunca actuó como tal Pablo Sánchez,
Toledo se fue. Yéndose Toledo, recién hacen prisión preventiva. Entonces, se les cuestiona mucho a ustedes en el rol legal, en el rol hasta la posición contra el fiscal de la Nación. Mira, lo que nosotros tenemos que decir claramente es que, por ejemplo, cuando se estaba viendo quién debía o a quién le convenía a nuestra institucionalidad de lucha contra la corrupción ser elegido como fiscal de la Nación en este año, nosotros sacamos por todos los medios un pronunciamiento fuerte, incluso respecto del señor Pablo Sánchez, porque nosotros, haciendo un balance, vimos que en el caso Lavallato, lamentablemente se había rodeado de las personas menos indicadas, y segundo, no había avanzado firmemente en las investigaciones respecto de todos. Y el problema es que este tipo de pronunciamientos y señalamientos no son visibilizados de una forma conveniente por otras personas que tratan de hacer ver a la actividad fiscalizadora, no digamos del Instituto de Defensa Legal. Este es un grupo de ciudadanos preocupados por el país y señalar lo que otros no hacen, con nombre y apellido, las inconductas funcionales. Otro ejemplo. Por ejemplo, IDL Reporteros, que es un grupo de investigación periodístico independiente, ha sacado respecto de casi todos los gobiernos las revelaciones sobre presuntos actos de corrupción. Brujas de Cachiche, respecto del presidente Ollanta Humala, trajo abajo a su premier y entonces congresista Omar Chejade. Ya. Por ejemplo, el caso también de Cruz, te entiendo todo ese aspecto y he seguido todas las informaciones e investigaciones de los reporteros, pero lo que voy al tema, la vinculación o la defensa que muchos atribuyen que ustedes hacen a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Dicen, por ejemplo, ¿y a quién es que se vaya a Chávarri? ¿Para qué? ¿Para que vuelva Sánchez? Dicen muchos. Ah, bueno. O sea, y esa mochila pesada las ponen ustedes. Mira, yo creo que no es una mochila pesada, primero porque nosotros no hemos promovido la elección de Pablo Sánchez frente a Chávarri en todo este escenario. Lo que pero nosotros hemos señalado, por supuesto, no, mira, nosotros como Público. Justicia Viva siempre hemos informado y dado nuestra opinión sobre qué perfil garantiza mayor autonomía a esta importante ¿Pablo Sánchez institución garantiza por encima de Chávarri? No. ¿Quién garantiza en estos momentos, por ejemplo, que se frente al Ministerio Público? Respecto de los 5 integrantes, particularmente creemos que ninguno tiene las condiciones para poder promover. ¿Y si Chávarri se va, qué hacemos con el Ministerio Público? Descabezamos la institución. La Junta de Fiscales tiene que ponerse de acuerdo y ver quiénes dentro de ellos 5 estaría menos conflictuado con estos casos. Definitivamente no es pero siempre estaríamos cayendo en el mal menor. Lo que pasa es de que, como inteligentemente, a través de una propuesta de iniciativa aprista, el Consejo Nacional de la Magistratura está en este momento cerrado, no puede haber una elección de fiscales supremos que puedan, con un debido perfil, entrar a poder dirigir y resolver un poco este embrollo en la Junta de Fiscales Supremos. Y hay que tener en cuenta, este proyecto de cierre del Consejo Nacional de la Magistratura, si bien era bueno en el sentido de que sacaba a todos los ex consejeros, como lo hemos visto ahora, la bomba de tiempo que presentaron fue que ni siquiera en los nombramientos previos se pudiera fiscalizar. Y por eso tenemos a Pedro Chávarri e incluso Tomás Gálvez, que le da el soporte a Chávarri, y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, dos de cuyos nombramientos están. Nosotros vamos a presentar unos pedidos de nulidad sobre esos nombramientos porque hay una irregularidad en el año 2015 en su proceso de selección. Pero me preocupa el escenario. Sin Chávarri, no porque se vayan para casos, sino sin Chávarri, ¿a quién eliges? Si los 5 están cuestionados, no vamos a volver a elegir al mal menor una institución que debe tener la probidad que bien menciona el Código de Ética y que está promoviendo esta sanción contra Chávarri. No vamos a tener la decencia, la veracidad que tanto se espera que se pueda gozar algún momento dentro del Ministerio Público, porque básicamente seremos una institución descabezada y desacreditada de 1000 formas, por más que se saque a Chávarri o se ponga otra persona. Siempre va a haber el descrédito sobre el Ministerio Público por cuanto va a haber siempre la sospecha de la independencia de una investigación que puedan estar llevando a cabo. Cruz Silva, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha determinado finalmente un recurso de tutela de derechos que ha interpuesto el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y como una
expresión que di hace en bloque anterior respecto al tema de independencia de poderes. Fíjense ustedes, Pedro Pablo Kuczynski se encuentra también investigado, hay denuncia constitucional en su contra y también tiene orden de impedimento de salida del país y no está refugiado en una embajada en estos momentos, sino que está haciendo uso de su derecho legal para que pueda, en cierto modo, hacer respetar el debido proceso si él considera que le están vulnerando sus derechos. Y estamos en la línea telefónica con el doctor Gustavo Gutiérrez, quien es abogado constitucionalista. A la letra. Doctor Gutiérrez, buenas tardes, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Doctor Gutiérrez, un poco para que la gente nos entienda ese contexto de la entrevista que vamos a sostener por el hilo telefónico, respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre esta tutela de derechos que ha solicitado el señor Pedro Pablo Kuczynski y que se le ha sido rechazada. Para que me explique, me voy a permitir, por favor, leer 2 puntos respecto a ese documento. Dice, para que usted luego nos explique y podamos entender la connotación del mismo. En el presente caso, dice, la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard solicita la tutela de derechos teniendo como sustento básicamente los cuestionamientos a la disposición fiscal de 6 de noviembre de 2018, en el extremo que dispuso formular denuncia constitucional en su contra, la misma que tiene como consecuencia de un lado la conclusión de la investigación preliminar y de otro lado el inicio del procedimiento del antejuicio político, cuestión previa al ejercicio de la acción penal ante el Congreso de la República. Dice más adelante en el punto 14, dice, ahora bien, si la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard pretende cuestionar la disposición fiscal que autoriza la denuncia constitucional en su contra, existe un procedimiento preestablecido en el reglamento del Congreso de la República. Asimismo, conforme establece el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, el acusado tiene derechos en ese trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. Es decir, la decisión discrecional del fiscal de la Nación será materia de evaluación de una vía propia ante el Congreso de la República del Perú, en la que también hará efectivo su derecho de defensa. Por los fundamentos expuestos, dice párrafos abajo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve rechazar liminarmente la solicitud de tutela de derecho presentada por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en la investigación preliminar que se le siguió por los delitos de cohecho, activo genérico impropio y tráfico de influencias agravio del Estado. Notifíquese conforme a ley. Quien firme el documento es el juez supremo provisional Hugo Núñez Julca, para conocimiento de la población, el mismo magistrado que revocó este indulto concedido a Alberto Fujimori. El mismo que revocó el indulto a Alberto Fujimori terminó rechazando esta tutela de derecho a Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Gutiérrez, explíquenos, por favor, cómo se come, cómo se entiende esto. Bueno, en principio, para decir que estamos ante un juez que en este caso hay que celebrar su decisión, ¿no? Que ciertamente en determinados momentos criticamos la que tomó contra el indulto a Fujimori en razón de que seguimos pensando que la Corte Suprema no tiene competencia a través de las vías ordinarias para poder controlar un indulto, pero en este caso sí, y las razones son muy sencillas. El Pedro Pablo Kuczynski viene siendo investigado como expresidente de la República. Así es. Y de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República como los altos dignatarios son investigados preliminarmente por el Congreso a través del procedimiento del antejuicio político. Por lo tanto, hacer una investigación preliminar en la vía judicial y luego pasar a hacer otra investigación preliminar en la vía política o parlamentaria, en realidad es duplicar el procedimiento de investigación inicial. Es por eso que, si bien se puede advertir que en la investigación fiscal al señor Kuczynski el plazo ha sido muy breve, muy rápido, ha sido menos de 10 días, tomando en cuenta inclusive que el fiscal había dispuesto o se había dispuesto a través del juzgado a pedido al fiscal de que la investigación se realice en 8 meses, lo cierto es que el plazo es irrelevante, tomando en cuenta, repito, que el señor Kuczynski va a tener que concurrir al antejuicio político y en el antejuicio político va a tener todas las garantías del caso para poder formular su defensa,
plantear las excepciones y cuestionar inclusive los elementos probatorios hasta que el Congreso tome una decisión final. Entonces, intentando entenderle la explicación que usted nos alcanza, doctor Gutiérrez, lo que le está diciendo el Poder Judicial a Pedro Pablo Kuczynski es que esa situación tuya que dice que te están vulnerando los derechos del debido proceso, tienes que resolverlo en el Congreso de la República y no en este fuero jurisdiccional. Correcto. Lo que pasa es que, como te digo, cualquier ciudadano común y corriente, que no tenemos la prerrogativa del antejuicio, si es que nos hace una inversión preliminar, tenemos en ese momento todo el derecho de implementar todos los medios de defensa posibles hasta agotar todas esas posibilidades y dentro de un plazo razonable, no en 10 días, sino en 8 meses. Pero ocurre que hay altos funcionarios que antes de que pasen a un juicio tienen que pasar todavía por una vía preliminar que es el Congreso de la República. Y lo que está diciendo el juez, está diciendo, señor, si bien usted pueden haberse vulnerado su derecho, tranquilo, no se va a poder demostrar todo todavía en el procedimiento que se llevará a cabo en el Congreso cuando se inicie la comisión investigadora, inicie el procedimiento del antejuicio político. Claro, porque además en la conclusión que determina el juez Núñez Julca en este rechazo de la tutela de derechos que solicitó Pedro Pablo Kuczynski, expresa, hay un término compuesto, rechazar liminarmente. Ese término, claro, exactamente ¿a qué se refiere? Liminarmente. Liminarmente le estás diciendo, te voy a rechazar esta vez, te voy a rechazar en esta oportunidad, en razón de que tus derechos pueden ser cautelados todavía en el procedimiento del antejuicio. Si me demuestras que hay alguna afectación más grave, voy a volver a revisar mi decisión, puedes volver a plantear, etcétera. Veremos después qué sucede, si es que te doy o no te doy la razón. Pero o sea, le está rechazando provisionalmente. Claro, no me pronuncio sobre el fondo de tu tema. ¿Por qué? Porque todavía vas a tener los mecanismos y los tiempos para poder cuestionar cualquier tipo de medida que consideres que afecta a tus derechos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, el mecanismo que tendría que hacer Pedro Pablo Kuczynski para que pueda someterse a este antejuicio dentro del Congreso de la República? En realidad es nada, es lo que tiene que estar a expensas de lo que disponga el Congreso, porque ahí también va a pasar otro detalle, ¿no? O sea, esto el fiscal lo envía a la Corte Suprema para que la Corte Suprema oficialice el pedido de antejuicio político, y luego el Congreso tendrá que derivarlo a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y la Comisión de Acusaciones Constitucionales tener que nombrar a una persona encargada de hacer toda la investigación. Un congresista delegado. A un congresista delegado en un plazo que se considere oportuno, un plazo prudencial, para hacer esta primera investigación, y eventualmente se va a evacuar un informe si es favorable o no a que la acusación continúe, luego ya pasará a los estamentos del Congreso para que... dicho en buen cristiano, doctor Gutiérrez, todo aquello que pueda pasar respecto a la investigación, denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, está en manos del Congreso de la República. Si no prospera la denuncia, si se retrasa la misma, es competencia netamente del Congreso de la República. Correcto, es competencia del Congreso, como lo es competencia ahorita mismo en el caso del fiscal Chávarri, en el caso de mismo Pedro Pablo y de Carlos Bruz, de la señora Arauz, etcétera, que también tienen sendas acusaciones constitucionales, y es el Congreso quien tiene que definir finalmente, pues, y es responsabilidad del Congreso si es que hay una dilación o si es que no hay un pronunciamiento oportuno. Eso ya no depende del Ministerio Público, tampoco depende del Ejecutivo, depende netamente del Congreso, pero ya vaya, pero el lapso de 5 años. Claro, pero menudo problema se le presenta para el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para el congresista Segura. No le voy a pedir su opinión política, pero fíjese, le pongo en el contexto. El caso de Pedro Chávarri, el congresista Segura ha dicho constantemente que va a tener que esperar, porque hay 300, casi 400 casos que están pendientes de ser vistos, pendientes de resolverse, y el caso Chávarri va a esperar. Y al caso Chávarri ahora se acumula el caso Kuczynski. A ver si el discurso político del congresista César Segura, responsable de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también se respeta en el caso de Kuczynski. Porque si finalmente Kuczynski lo priorizan, y es un tema de manejo político. Claro, lo que ocurre es que entiendo de que en efecto deben haber una cantidad impresionante de casos, porque usualmente las denuncias constitucionales inclusive pueden ser presentados por los propios ciudadanos a través de determinados mecanismos, y entonces se acumulan un conjunto de denuncias. Claro. Pero eso no significa que no haya una pertinencia política de tomar decisión en algunos casos relevantes o sensibles para la colectividad. Claro, en todo caso,
no es únicamente atribución exclusiva del presidente de la subcomisión, sino también de la mayoría de integrantes de la subcomisión, porque de acuerdo al reglamento, si la mayoría decide y exige que se vea uno de los casos con prioridad, el presidente de la subcomisión no le queda otra cosa sino que ponerlo en agenda. Sin duda alguna. Vamos a ver qué es lo que determina el congresista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Gutiérrez, por la comunicación. Muchísimas gracias. Ahí está la explicación. Finalmente le ha sido rechazada provisionalmente, liminarmente, por el momento, a Pedro Pablo Kuczynski ese recurso de tutela de derecho que ha solicitado al Poder Judicial por cuanto consideró que le estaban violando sus derechos en el marco de la investigación que le estaba siguiendo. Y fíjese, quien determina esta decisión finalmente es el juez Hugo Núñez Julca, el mismo magistrado, reitero, el mismo juez que revocó el indulto humanitario de Alberto Fujimori, pero que ha sido concedido por Pedro Pablo Kuczynski, a quien le acaba de rechazar este mismo magistrado la tutela de derecho. Fíjese nomás cómo se dan las cosas dentro del Poder Judicial. Ahí está, una vez más, una clarísima muestra del respeto, de la autonomía, la institucionalidad que está vigente y no tanto como el señor Alan García intenta hacer creer a todo el continente, a todo el mundo, que es un perseguido político porque la política está judicializando todos los casos. Mentira total. El caso Kuczynski, el caso del juez Núñez Julca, el caso Sawanay son casos emblemáticos de magistrados que han revocado medidas en contra de aquellos políticos que hoy están finalmente procesados por el Ministerio Público. 1:49 p.m. Habilitamos líneas telefónicas en estos momentos, aquí de Exitosa, 251-9422, 467-4499. Conversemos con el país. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Pedro. ¿Qué tal? Muchísimo gusto con escuchar su voz en el hilo telefónico, señora. ¿Con quién hablamos? Pedro. Mire, escúcheme, yo no soy aprista, ¿ya? Pero mire, el presidente de la República, él está trabajando de la mano con comunistas, izquierdistas y marxistas. ¿Ya? ¿Ya? Y lo único que está haciendo es traer al Perú, ¿sabe qué? Abajo. Nos vamos a volver Venezuela. Ese presidente es el presidente corrupto. ¿Ya? Tiene 46 denuncias. Lo único que está haciendo ese señor es, ¿sabe qué, señor Pedro? Lo está haciendo retroceder. Está haciendo que el Perú nos volvamos pura Venezuela. Mire, usted va a diferentes sitios a hacer compras, a todo sitio, y puros venezolanos están en el Perú. No es que yo diga que esté en contra de los venezolanos, pero ¿sabe qué? Que todo, ese señor presidente está manipulando a la gente. Bueno, no se preocupe, mire, pero permítame decirle algo, no se preocupe. Hay independencia de poderes, hay autonomía en el Ministerio Público. El caso de Martín Vizcarra, presidente de la República, si se le encuentra responsabilidad dentro del caso Chinchero, no dude que ahí va a estar también inmerso y va a tener que responder ante la justicia. Ahora, gracias por la llamada telefónica. Ahora, yo no sé si estamos siendo como Venezuela. No creo que estemos siendo como Venezuela, más allá del tema de la migración venezolana, que a veces nos hace sentir en Venezuela. Pero creo que el tema de la economía sí estamos flaqueando, sí estamos deteniéndonos, sí estamos, en cierto modo, yendo en piloto automático, pero sin timón, y vamos a chocar o vamos al despeñadero. En el tema reconstrucción con cambio, en el tema anemia, hay mucha incapacidad de inversión pública desde el gobierno central. En ese punto sí coincido plenamente con nuestro oyente. Aló, buenas tardes. Siguiente llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Oyente en línea, 251-9422, 467-4499. Ya venimos con las respuestas en redes sociales respecto a la pregunta planteada en el programa del día de hoy. Si Mauricio Mulder señala que está criminalizándose los partidos políticos en el Perú, ¿qué le dirías? Ha sido la pregunta, ya venimos con las respuestas. Aló, buenas tardes. Caballero, buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Bienvenido a Exitosa. Adelante, le escuchamos. Caballero, para expresarme sobre el señor Alan García y sobre que manifiestan que el presidente Vizcarra, que está esto. Señor, todo presidente, todo gobierno tiene, señor, sus delitos, sino que pues, a veces uno pues, lo sabemos hacer para deslindar todo tipo de corrupción que hacemos. Bueno, me incluyo como peruano, porque desgraciadamente somos peruanos y no lo sabemos nosotros, que se puede decir, ¿cómo le puedo explicar más?
por esta corrupción que tanto daño nos hace a los peruanos. Vamos a ver finalmente qué decide el Ministerio Público, qué decide Uruguay primero respecto al asilo político solicitado por Alan García y que además tendría que ser favorable a los intereses de la población, el tema de lucha contra la corrupción y que no existe un blindaje respecto al caso García y que no se escape a través de la justicia como en su momento lo ha logrado hacer. 1:53. Tenemos en la línea telefónica a nuestro colega periodista, colega de Exitosa Deportes, Silvio Valencia. Él se encuentra en estos momentos en el aeropuerto de Arequipa, en el aeropuerto internacional Rodríguez Bayón. Se viene el partido, el último partido del año de la selección peruana de fútbol frente a su similar de Costa Rica, Silvio Valencia. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Esto es un loquerío lo que se vive aquí en Arequipa. Ya comienza a moverse el bus de la selección, que ha tenido un retraso terrible, programado para las 10:30 y recién llega aquí a Arequipa. Esto solamente, digo, pasa en mi país. Tuvo problemas el avión de la empresa que lo iba a trasladar y recién llega. Estamos 1:52, llegó el vuelo, aterrizó 1:30 y todo un tema para salir para los jugadores, porque han tomado una ruta para que la gente que ha venido al aeropuerto no logran obviamente tener mucho contacto. Pero nosotros estamos aquí con la hinchada de Erupción Blanquirroja. Venga, adelante. ¿Cuántos hinchas blanquirrojos hay en el aeropuerto, Silvio? No, hay un promedio de 200, 300 hinchas, pero yo estuve en el bus de la Erupción Blanquirroja. Obviamente nos hemos trepado. Vamos a seguir a la selección que hoy va a trabajar 6:30. Hoy hace reconocimiento de la cancha de la UNSA. Aquí hay un aliento interesante. Escuchemos al Atlético de los hinchas. Correcto, pero no sé si usted escuchó ahí. Claro, Silvio. A las 2 de la tarde. Silvio, hay bastante expectativa, Silvio, pese a la derrota de la selección peruana la jornada anterior frente a Ecuador en Lima. Totalmente. Aquí las entradas en 11 horas prácticamente se acabaron, ¿no? Es una ciudad futbolera. Aquí en Arequipa la gente le encanta el fútbol y te cuento que hay mucha expectativa para el partido de mañana. Hoy 6:30 va a reconocer, entre comillas, ¿no? Hoy van a practicar 6:30, nos decían, el estadio de la UNSA. Trastocó todos los planes, todos los planes. El avión programado, reitero, para las 10:30 ha llegado recién 1:30, desperfectos mecánicos. Yo digo, esto solamente pasa aquí en mi país. El único vuelo que tenía que malograrse era el de Perú. Los demás todos llegaron aquí a Arequipa. Yo le pregunto, ¿eso pasa en Chile, en Argentina o no? La verdad que son cosas que siempre estamos a veces acostumbrados aquí en nuestra querida patria llamada Perú, que mañana tiene que ganar, se tiene que despedir este año con triunfo de la selección peruana, Silvio Valencia. Sí, mañana tiene que ganar, sí o sí. Yo creo que Perú es favorito, debe de ganarle a Costa Rica, que va a llegar todavía más tarde, va a llegar promedio de 6:30. Obviamente ese sí avión queremos que, es más, que no llegue, que llegue todavía mañana para ganar por walkover. Tal vez así de esa manera nos despedimos con triunfo. Silvio Valencia, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Pedro. Seguramente a las 2 estaremos con Gonzalo y los compañeros. Nos ha tratado muy bien la gente aquí en Arequipa y obviamente la gente de Erupción Blanquirroja, ¿no? Los hinchas de Silvio, antes que te vaya, Silvio, te pregunto, ¿hay algún cambio que se está de repente manejando para el partido de mañana? Tras la derrota con Ecuador de locales. No se sabe, yo estoy aquí el sábado, obviamente vamos a ver, Gareca hoy va a dar conferencia de prensa a partir de las 7:30, luego que trabaje a las 6:30 en la UNSA, va a dar una conferencia de prensa a todos los medios. Yo voy a ser uno de los primeros en preguntar, tengo una pregunta, no sé si es incómoda, pero voy de todas maneras a preguntar hoy al flaco Ricardo Gareca. No le hago en la fiesta a Ricardo Gareca, por favor, Silvio Valencia. No, hay que preguntar. Cada que te ve con el micro te tienen miedo, Silvio. Hay que preguntar. Y la pregunta, ojo, es muy picante la que vamos a hacer hoy a Ricardo Gareca. Vamos a esperar esa respuesta. Silvio, muchísimas gracias. Pedro, un abrazo y seguramente estamos a partir de las 2 con Exitosa Deportes, con los compañeros
ya Perú está en Arequipa. Adelante, Pedro. Bien, muchísimas gracias, Silvio, ahí desde el aeropuerto de Arequipa, trayéndonos estos pormenores respecto a la previa ya del partido de la selección peruana que va a ser el día de mañana frente a su similar de Costa Rica. Las respuestas en las redes sociales ante la pregunta planteada del día de hoy en el programa La Verdad en Exitosa. Reiteramos la pregunta. Mauricio Mulder señala que se está criminalizando los partidos políticos en el Perú. ¿Qué le dirías a Mauricio Mulder? Esto es lo que, por ejemplo, Antoat Gaster nos dice. ¿Qué tal name se pone? Antoat Gaster dice: falso. Aquí lo que hay es una reiterativa conducta de evitar la justicia a cualquier costo, incluso el de poner a dos países hermanos en tremendo problema por cobardía pura. Carmen Abad nos responde ante la interrogante. Es su excusa. Otra cosa es que la criminalización está poseída dentro de los partidos políticos por integrantes corruptos y en este contexto jamás se podría dar un asilo político. Alan dijo 1000 veces y juró por Dios no temer nada y ahora se refugia. Cobarde, dice Carmen Abad. Oveja Negra responde a la pregunta exitosa del día de hoy. Sí, pero solo a los partidos que son, habrá querido decir Oveja Negra, que son de oposición. Se olvida el señor Martín Vizcarra, que fue vicepresidente de un partido político que funcionó como vientre de alquiler de un presidente que tuvo que renunciar para no ser vacado por corrupción. Maude nos responde: sí, claro, muy conveniente, ¿no? Dice: la justicia les va a alcanzar y es necesario que nuevos cuadros asuman el liderazgo de los actuales partidos políticos en general. Luis 16 responde a la pregunta exitosa del día de hoy. AG, Alan García, acaba de darle la estocada final a un viejo partido que por no renovarse y seguir con los dinosaurios se ha condenado al olvido. Si Víctor Raúl viviera, moriría de un infarto, dice Luis 16. 1:59 p.m. son las respuestas que compartimos con ustedes ante la interrogante planteada y que nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Facebook y lo mismo que en Twitter. Nos vamos, conmigo será hasta mañana. Quédese con Exitosa Deportes. Con su permiso, que Dios los bendiga.